ellos se conviertan a mi fe y no que yo me convierta a su apostasía, lograr que ellos se conviertan a mi fe y no que ellos me conviertan a su anarquía, a su rebeldía. Yo soy un agente de transformación, un agente de cambio cuando me paro en la palabra de Dios y nadie me mueve de esa palabra, porque sé en quién he creído y en quién tengo puesta mi confianza, que es Jehová de los ejércitos, que su voz es como voz de trueno, que su palabra es la que penetra, es la que va hasta lo más profundo, la que rompe, la que transforma, la que cambia. No me puedo convertir yo a ellos, sino que ellos se conviertan a mí. Si es a través de las redes sociales, por donde sea, debo difundir la palabra de Dios. Contaré las maravillas de la palabra de Dios en mi casa, a mi familia, y en las calles, por las redes sociales, a todos los que me conocen. Y número 3, dice la Biblia, y al acostarte y cuando te levantes. Y al acostarte y cuando te levantes. Aquí la Biblia me dice que hay alguien a quien yo debo predicarle más que a todo el mundo, y es a mí mismo. Debo contarle las maravillas de la palabra de Dios a mí. Debo contarme las maravillas de la palabra de Dios a mí. Está bien que nosotros le prediquemos a la familia, que le prediquemos a la gente en las calles, que prediquemos a través de las redes sociales, pero hay alguien con quien yo debo predicarle el evangelio. Hay alguien a quien yo debo hablarle de Dios todas las mañanas. Hay alguien a quien yo debo exhortar, debo reprender todas las mañanas. Hay alguien a quien yo debo darle esperanza y inyectarle fe todas las mañanas con la palabra de Dios, y es a mí mismo. Hay alguien a quien yo debo educar y levantar como un ministro de Dios para esta generación, contándole las maravillas de su palabra, y es a mí mismo. Todo lo que yo quiera darle a usted, primero debo haberlo recibido. No puedo darle a otro si no lo he recibido primero yo. Se trata de que yo pueda evangelizarme a mí mismo, instruirme a mí mismo, formarme a mí mismo. Oiga, no bajo mi concepto, sino bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo, y dejándome dirigir de mis pastores y de mis líderes, dejándome orientar de ellos. Ve que yo todas las mañanas tome la palabra de Dios y la lea, y antes de pensar que esa palabra va a bendecir a otro, yo debo pensar cómo esa palabra me está bendiciendo a mí, en qué esa palabra me está transformando a mí, cómo esa palabra está penetrando en mi corazón y está transformando mi vida. Entonces yo debo recuperar la capacidad, porque hemos perdido. Hay que reconocer algo, y es que muchos hemos perdido la capacidad de maravillarnos en la palabra de Dios. Hemos perdido ese amor, esa hambre, ese deseo de voy a leer la Biblia, a ver qué me dice hoy, qué me enseña Dios hoy. Lo hemos perdido. Y cuando yo no tengo amor por la palabra de Dios, entonces mi vida se basa en la palabra de los hombres. Está bien que escuchemos pastores, que escuchemos evangelistas, que escuchemos personas que edifican nuestra vida, pero jamás la palabra que Dios le ha dado a ellos será la palabra que Dios puede darme a mí en la intimidad. Dios no quiere enviar mensajeros solamente a tu vida. Dios quiere hablar directamente contigo. Debemos cansarnos hoy, desistir hoy de estar recibiendo palabra de Dios a través de mensajeros, a través de otras personas. Es tiempo de subir al monte, mirar cara a cara a tu Padre, mirar cara a cara a Jehová de los ejércitos y decirle: quiero una palabra tuya, háblame, Señor, porque en tu palabra, Señor, yo haré, en tu palabra me moveré, en tu palabra lanzaré la red. Dame una palabra, porque necesito que tú me hables, que desde tu boca salga algo para mi vida. No solamente quiero que me hablen tus mensajeros. Hay que recuperar esa capacidad de asombrarnos de las maravillas que cuenta la palabra de Dios. Contar las maravillas de la palabra de Dios a nuestra familia en nuestra casa, a nuestros amigos y conocidos en las calles y a través de las redes sociales. Y debo contar esas maravillas de la palabra de Dios a mí mismo. Debo predicarme a mí mismo y ser formado por lo que recibo de la palabra de Dios, instruido, y levantar mi ánimo y mi fe a través de lo que viene directamente de la palabra de Dios para mi vida. Todos tenemos la bendición, la oportunidad de contar las maravillas de Dios,
Pero en Efesios 4, versículos 7 al 11, mire lo que dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dado el regalo, la bendición de poder hablar del evangelio de Dios. Perdón, ¿Efesios qué? Efesios 4, versículo 7. Efesios 4, 7. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que Jesús descendió a los mismos abismos del infierno. Dice, el que descendió es el mismo que también subió. Y el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La Biblia nos está hablando de que todos tenemos la oportunidad de contar sus maravillas, pero que además de contar sus maravillas, Jesús murió, oiga bien, Jesús murió, fue hasta lo más profundo y luego resucitó, subió hasta este movimiento que hizo Jesús, que vivió Jesús, fue a favor de nosotros. ¿Para qué? Para darnos 5 ministerios a través de los cuales nosotros seamos certificados, sellados por el Espíritu Santo para contar las maravillas de Dios. O sea que la misma muerte y resurrección de Cristo nos invita, la misma muerte y resurrección de Cristo nos autoriza, nos habilita, la misma muerte y resurrección de Cristo nos capacita para que tú y yo contemos las maravillas de Dios en casa, fuera de casa y a nosotros mismos. Jesús pagó el precio para que tú y yo vivamos estos ministerios y podamos predicar la palabra. Cuando Pablo le habló a Timoteo en 2 de Timoteo 4, versículo 1, 2 de Timoteo 4, versículo 1, dice, escucha muy bien porque esta palabra, y si usted puede leerse el capítulo completo, sería espectacular. Dice así, te encarezco delante de Dios, Pablo hablándole a Timoteo, su discípulo fiel, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Oiga, te encarezco. Pablo le está diciendo con un amor y con una pasión en su corazón, le está diciendo prácticamente, te ruego, Timoteo, que no dejes de contar las maravillas de Dios. 2 de Timoteo 4, versículo 1. Te ruego, Timoteo, no dejes de contar las maravillas de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que prediques, que cuente las maravillas de Dios en todo tiempo, no solamente en los espacios donde crees que es viable o que es posible hablar de esta palabra, no solamente en el tiempo que se te da la oportunidad, sino en los tiempos donde no se te da la oportunidad, crea la oportunidad para hablar de estas maravillas. Dice que instes, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús a ti que perseveras en contar las maravillas de Dios. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. En otras palabras, no desistas de contar las maravillas de Dios. Predica, habla de las maravillas de Dios.
Cuenta las maravillas de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina, porque se han levantado muchas personas a hablar de muchos temas sin redarguir, sin exhortar, sin reprender, sin paciencia y sin doctrina. Se han levantado a hablar de lo que quieren, pero tú y yo debemos perseverar en el ministerio, en la obra evangelista, hablar de la sana doctrina del Señor e ir en contra de esas personas que están apartando a los cristianos de la verdad, siempre teniendo claro que la lucha es en espíritu. Recuperemos la capacidad de asombro por la palabra de Dios, la capacidad de maravillarnos en lo que nos dice la palabra de Dios. Hablemos de esas maravillas en casa, con nuestra familia, en las calles, por las redes, con amigos y conocidos, y contemos las maravillas de su palabra, primero que todo, a nosotros mismos. Me predico a mí, luego le predico a otros. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Perseveremos en el ministerio y tomemos en serio nuestro llamado. Tú tienes un llamado en el Señor a contar las maravillas de Dios, pero no a ser conocido como uno más o como uno cualquiera, sino que realmente se sepa por el poder del Espíritu Santo, por el sello del Espíritu, que hay un ministerio en ti y en mí. Pedro y Juan, después de que sufren el primer juicio por predicar, por contar las maravillas de Dios y por ser multiplicadores de las maravillas de Dios, Pedro y Juan se acercan a Dios y con un pueblo que estaba dispuesto para Dios, oran de la siguiente manera. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con fluidez, que con denuedo, que con sabiduría e inteligencia puedan contar las maravillas de tu palabra, porque se han levantado muchos contra nosotros, nos están llevando a juicio, nos están diciendo que somos falsos profetas y que somos alborotadores, nos están diciendo una cantidad de cosas, Señor, contra la iglesia, pero tú, Señor, mira las amenazas del mundo contra la iglesia y concede que nosotros nos levantemos con denuedo a publicar tus maravillas, nos levantemos con fluidez, sin temor, sin miedo, sin pena, hablar de tus maravillas, hablar de las maravillas de tu palabra. Y oiga lo siguiente: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Pedro no solamente le estaba pidiendo a Dios que le diera fluidez para contar las maravillas de su palabra, Pedro le estaba pidiendo a Dios: dame poder, porque quiero hablar de tus maravillas, pero quiero ser un multiplicador de tus maravillas. Es tiempo de levantarnos como la generación que cuenta las maravillas de Dios, que habla de las maravillas de Dios, pero recibe el poder de Dios para multiplicar maravillas. En tu boca, en tus manos, en tu oración, en tu ayuno hay milagros, hay maravillas que tú contarás, hay maravillas que otros contarán, porque el poder de Dios está en ti para darte de nuevo, para que hables las maravillas de Dios, pero para que también multipliques las maravillas de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, yo voy a contar tus maravillas. Perdóname, Señor, porque tú moriste y resucitaste para que contara tus maravillas, pero me he dedicado, Señor, a contar otras cosas, a difundir otras cosas, a hablar de temas, Señor, que no tienen nada que ver con tus maravillas. Perdóname, Señor, limpia mis labios, limpia mi conciencia, limpia mi corazón, Padre, y restaura en mí esa capacidad de asombrarme en tu palabra, de maravillarme con lo que tu palabra me dice, de tomar lo que tu palabra me dice y hablarlo en mi casa, con mi familia, en las calles, en las redes, con mis amigos y conocidos. Señor, hoy te pido que me concedas que hable con denuedo tu palabra, que cuente con denuedo tus maravillas en mi casa, en mi barrio, en la universidad. Contaré